Yo creo que es la versión de Word, mi versión es muy antigua. Bueno, si me ayudan ahí con la luz, por favor. Gracias. Traumatismo craneoencefálico, cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. O sea, un golpe puede producir una lesión física o puede no haber lesión física, sino que solamente un deterioro de la función cognitiva, ¿verdad? Una pérdida de conocimiento, un trastorno de la conducta. Bueno. Tiene un porcentaje de consulta del 3 al 6%, relativamente alto, valores crecientes en los últimos años, como consecuencia del aumento general de la patología traumática, especialmente accidentes de tránsito. ¿Sí? Bueno, el 80% de los traumas en los niños tienen participación de la cabeza. ¿Sí? El porcentaje de tamaño de la cabeza con relación a un adulto es mucho mayor en el niño, ¿sí? El cuerpo, el primer sitio de impacto principalmente va a ser la cabeza en el niño, porque el porcentaje de tamaño del cuerpo que ocupa es mayor. En todos los grupos de edad predomina la caída accidental como mecanismo etiológico, siendo más frecuente en los varones, una relación de 2-1, justificado principalmente por la diferencia de actividad lúdica. Actividad lúdica se refiere a la actividad de los juegos, de entretenimiento, ¿verdad? Los niños generalmente, los varones, tienen una actividad lúdica más brusca, por eso tenemos mayor frecuencia en los varones. Pero la semana pasada, por ejemplo, tuvimos 2 internaciones simultáneas de niñas por traumatismo, ¿verdad? Politraumatismo con traumatismo craneoencefálico. Cuando yo tengo trauma en cabeza y en otros sitios del cuerpo ya es un politraumatismo. Una niña se le cayó un portón de hierro encima y la otra niña se cayó de una escalera, ¿verdad? Bueno, también el mayor porcentaje de los accidentes ocurre en el propio domicilio, alcanzando en algunas series valores superiores a 50%. 50% serán en la casa, ¿sí? Domiciliarios. Bueno, se puede considerar título orientativo en el primer año de vida antes de iniciar la deambulación. Caídas provocadas por la motilidad excesiva y por descuido en la vigilancia. Cuando el niño es pequeño, la mayoría de los casos por descuido en la vigilancia, asociadas a reacciones imprevisibles de niños tan pequeños. También un alto porcentaje está relacionado con la utilización de los famosos andadores, ¿sí? Por eso nosotros los pediatras no recomendamos los andadores, ¿sí? El andador de repente puede trabar la rueda en algún accidente del piso, algún agujero que hay en el piso y provocar o si no el niño va en un desnivel y puede caer. Bueno, de los 12 a los 24 meses tenemos caídas de pequeñas alturas, incluyendo propia altura. Cuando el niño se tropieza por algo estando en el piso, esa es una caída de propia altura, ¿sí? No es una caída de una escalera, entonces es de propia altura. Se favorece por la deambulación insegura propia del niño que está empezando a caminar y generar la disabilidad motora fisiológica en esta etapa madurativa, ¿sí? Mucho más frecuentemente el niño se va a caer porque recién está empezando a adquirir esa seguridad para la deambulación. Bueno, luego de los 2 años sí, ya tendremos las caídas de mayor altura, ¿sí? Y ahí también los accidentes urbanos, atropello, el niño sale corriendo. ¿Cuántas veces nosotros vimos los famosos videos circuitos cerrados donde el niño sale corriendo en la calle, sale enfrente de una moto, enfrente de un vehículo, ¿sí? Son atropellados. También aquí tenemos el mayor porcentaje de accidentes en los parques infantiles con los juegos, ¿verdad? El famoso tobogán. Y también empezamos a tener los traumatismos escolares.
Se favorece por la hiperactividad fisiológica de esta etapa, el inicio del instinto de competitividad y ausencia de sensación de peligro. Todo esto se suma, entonces favorece a que el niño sufra mayor porcentaje de traumatismo. Bueno, y a partir de los 8 años, sumado a los atropellos, tenemos ya los accidentes en bicicleta, triciclo, bicicleta. Ahora hay diferentes tipos, están los quasi, son esos que tienen 4 ruedas, y motos inclusive, ¿verdad? Por encima de los 10 años, un nuevo factor, los accidentes en la práctica de deportes. ¿Sí? A partir de los 8 años tenemos también los accidentes en la escuela famosos, no están seguros los arcos de hierro, ¿sí? Entonces el famoso arco se cae encima del niño, ¿verdad? Bueno, muy importante, gente, que nosotros a cualquier edad tengamos en cuenta la posibilidad de maltrato infantil. Siempre tenemos que tener en cuenta, más todavía cuando hay algo que es raro, cuando existen estigmas de traumatismos más viejos. El niño consulta por un traumatismo severo hoy, pero yo veo que tiene cicatrices anteriores, ¿sí? Siendo factores que sustentan esta sospecha la intensidad del traumatismo en relación al mecanismo atribuido, especialmente en los niños más pequeños, así como la existencia de signos de traumatismo previo, que es lo que estuvimos diciendo. Yo veo signos de traumatismo previo, los cuales no fueron motivo de consulta. Aparte de eso, a mí me parece que la intensidad del traumatismo que describe la mamá o el papá no va con la intensidad de la lesión que tiene el niño. Y bueno, y estaba tropezando y se tropezó por una piedra y se cayó. Siento que el traumatismo que presenta es una lesión mucho más importante. Yo me doy cuenta de que tuvo que haber sido por un mecanismo mucho más fuerte que una caída de propia altura. Algo no cuadra. Bueno. Entre las alteraciones focales tenemos las contusiones y laceraciones. Las contusiones son los famosos golpes y las laceraciones son las esfoliaciones, que son lineales, ¿sí? O la pérdida de ciertas zonas de piel, ¿sí? Que son provocadas por el impacto directo sobre la zona, en ocasiones dentro de un mecanismo de autogolpeo del cerebro con la estructura ósea craneal. ¿Sí? Muchas veces el mismo cerebro golpea con un mecanismo de vaivén contra la estructura craneal y se producen las famosas contusiones. Luego tenemos la lesión cerebral difusa o afectación cerebral difusa. Se expresa mediante el denominado daño axonal difuso o mediante mecanismos de isquemia, edema cerebral, que directamente no se visualizan en la tomografía, pero sí se evidencia como un edema cerebral. ¿Cómo yo voy a ver el edema cerebral en una tomografía? ¿Cuáles son los signos que voy a tener en cuenta en una tomografía del cráneo? ¿Qué es lo que se ve? En la tomografía del cráneo se ve la cisura media, ¿verdad? ¿Cómo? También tenemos las cisuras, y las cisuras pierden su anatomía normal, ¿sí? Pérdida de las cisuras, no veo las cisuras, entonces eso es un signo indirecto de edema. Que también desviación de la línea media. Si yo tengo una lesión en un hemisferio y en ese hemisferio tengo edema, entonces va a haber una desviación, un abombamiento de esa línea media. También que vamos a ver donde hay edema, tenemos nosotros los ventrículos y vamos a tener desaparición de los ventrículos, ¿sí? El ventrículo se hace mucho más pequeño o lineal. Bueno, el daño axonal difuso traduce la suma de un concepto clínico, que es el coma traumático prolongado, y un concepto anatomopatológico, que es la alteración del citoesqueleto con degeneración del axón y desconexión del mismo o axotomía. Entonces ocurre una lesión
anatomopatológica, que no es muy evidente anatómicamente, pero sí produce un coma traumático prolongado. Bueno, las manifestaciones clínicas: isquemia y edema cerebral, consecuencia de una insuficiente perfusión cerebral, debido principalmente a que hay una insuficiente perfusión cerebral, debido a que existe edema. Al haber edema, que hay aumento de la presión. El aumento de la presión intracraneal, que hace directamente disminuye la presión de perfusión cerebral. Entonces eso hace que se empeore la isquemia, ¿sí? Es lo que se explica ahí. Bueno, las manifestaciones clínicas y los enfoques terapéuticos del síndrome de hipertensión intracraneal y del coma neurológico quedan reflejados en los protocolos correspondientes. Asimismo, la actitud terapéutica ante una crisis convulsiva. Entonces, el enfoque inicial será lo mismo que para una crisis convulsiva o para una sospecha de hipertensión intracraneal. Oxigenoterapia, ¿sí? Tenemos que hidratar al paciente, pero hidratar con líquidos isotónicos, evitar los hipotónicos como la dextrosa, principalmente controlar los signos vitales, ¿sí? Y rápidamente tratar de detectar esa lesión para poder solucionar, para poder mejorar otra vez esa presión de perfusión cerebral. Bueno, la escala de coma. Sabemos que la escala que más se utiliza y más se conoce es la de Glasgow, ¿sí? Y el Glasgow tenemos modificado para los niños, ¿sí? Tenemos la escala de Glasgow para mayores de 3 años, que prácticamente sería muy parecida a la del adulto, y luego tenemos la de menores de 3 años, en donde lo que va cambiando son los tipos de respuesta, ¿sí? Respuesta verbal: si llora, le damos 3 puntos, ¿sí? Porque en la de adulto, por ejemplo, respuesta verbal sería que esté orientado. En la de los niños menores de 3 años, si tiene respiración espontánea, le doy 2 puntos, y está en apnea 1 punto. Entonces, mi puntuación máxima ya no será de 15, como en la escala de Glasgow normal, sino será de 11. ¿Por qué? A expensas de que en la respuesta motora voy a tener hasta 4 puntos, en la verbal voy a tener un máximo de 3 puntos, y la respuesta ocular voy a tener un máximo de 4 puntos. Bueno, en cuanto a los exámenes complementarios, lo principal, más rápido, es la tomografía del cráneo simple. Tiene que ser la simple, ¿sí? Ante la sospecha de hemorragias o contusiones intracraneales. Y la resonancia magnética, si se precisa una exploración medular. Si se sospecha lesión medular, tendría que ser la resonancia, ya no sirve la tomografía. Bueno, no es aceptable el razonamiento que aboga por la práctica rutinaria de una tomografía en todo trauma craneoencefálico, para así someter a observación domiciliaria aquellos con exploración normal, ¿sí? Ya que este resultado negativo no anula la posibilidad de aparición de imágenes patológicas en fases posteriores. Bueno, entonces, no siempre es necesario realizar una tomografía de cráneo a todos los pacientes, porque inclusive una tomografía de cráneo que sea normal no significa que el niño no tenga ninguna lesión, ¿sí? Lo más importante es la clínica, la edad del paciente, el mecanismo del trauma y la clínica que presenta en ese momento, ¿sí? Porque me puede dar falsos negativos la tomografía normal. Bueno, son indicaciones claras de práctica de tomografía de cráneo. Acá se refiere a la escala de
de Glasgow, inferior a 15 o en el caso del niño inferior a 11, la de Raimondi, ¿verdad? Fractura del cráneo, evidentemente si yo tengo una sospecha clínica de fractura del cráneo, sí o sí tomografía. Una cefalea persistente, vómitos intensos y recurrentes, amnesia postraumática, ¿sí? También aquí le agregaríamos trastornos, o sea, evento paroxístico, crisis convulsiva, también posterior al traumatismo. Acá continúo. Obviamente, pérdida de conciencia posterior al traumatismo, principalmente si es de lenta recuperación. En los niños más pequeños, la pérdida de conciencia inmediata, breve y de recuperación rápida y completa suele traducir un espasmo del llanto, ¿sí? O sea, probablemente si el niño tuvo una pérdida de conciencia que fue inmediata, breve y recuperación rápida, lo que fue su pérdida de conocimiento fue consecuencia del espasmo del sollozo, no del traumatismo. Bueno. En la tomografía del cráneo inicial se considera que solo en el 10% aparecen los hallazgos clásicos de las lesiones axonales difusas, que son lesiones punteadas hemorrágicas en el cuerpo calloso, unión córtico-subcortical y unión contino-mesencefálica adyacente a los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿sí? Son las más frecuentes en los traumas graves, por lo que la posterior exploración con resonancia es obligada. Bueno, esto ya es de resorte de neurocirugía. Neurología y neurocirugía son los que evalúan estos estudios de tomografía, hacen estos diagnósticos y le hacen el seguimiento al paciente junto con el pediatra. Bueno, inicialmente tratamiento del síndrome de hipertensión intracraneana en el caso de que lo hubiere, ¿sí? Se trata de coma neurológico y un estado de mal epiléptico en el caso de que hubiere una crisis convulsiva, ¿sí? Bueno, durante la fase aguda de los traumas graves, los recursos sanitarios se dirigen a conseguir la menor tasa de mortalidad, ¿sí? Y luego de eso, una vez que se supere, se pasa el riesgo de vida, el paciente ya no tiene riesgo de vida, entonces luego vamos a tratar de obtener la mejor situación funcional o minimizar las secuelas discapacitantes. En primer lugar, siempre salvar la vida y luego tratar de salvar el órgano o tratar de salvar la funcionalidad del órgano, ¿verdad? Bueno. Este es un algoritmo, ¿sí?, sobre orientación de indicación de ingreso hospitalario de un trauma craneoencefálico en función de la puntuación de la escala de Glasgow mayor de 3 años y de Raimondi en menores de 3 años. Bueno, si tenemos una escala de Glasgow menor a 15 o menor a 11, el paciente se interna, ¿sí? Si tengo aparición de signos, se interna y luego le controlamos, ¿sí? Le dejamos en observación, ¿sí? Tiene de 12 a 14, de 8 a 10. Si eso disminuye, la escala de Glasgow de 9 a 11, de 7 a 6 se interna en planta, y una escala de Glasgow menor a 9 o de Raimondi menor a 6 se interna en terapia intensiva. ¿Está bien? Ahora, esto es lo más común para nosotros que vamos a ver pacientes en urgencias. Si tenemos escala de Glasgow de 15 y de 11, ¿sí?, no tenemos ninguna alteración en las escalas de coma, entonces podemos mandar a casa con observación domiciliaria y principalmente con signos de alarma. Las normas de vigilancia son los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta en traumatismo craneoencefálico? Cefalea persistente, vómitos persistentes, convulsiones, pérdida de conocimiento. Tenemos uno de los 3 signos de alarma: volver urgente a la casa. Bueno, observación domiciliaria. Sí, eso es lo que estuvimos diciendo.
Los responsables del paciente tienen que tener en cuenta estas normas o recomendaciones para la vigilancia en el domicilio, ¿sí? Para acudir rápidamente a consulta ante la aparición de estos signos y síntomas. Esto es lo más importante que nosotros tenemos que saber. Vómitos recurrentes, somnolencia progresiva o dificultad para despertar al paciente, ¿sí? Esto tenemos que orientar adecuadamente a los familiares. Por eso tenemos que tratar de evitar medicaciones, ¿sí? Vamos a decir a los padres familiares que no lo mediquen con un remedio que le pueda dar somnolencia, los antihistamínicos, por ejemplo, ¿sí? Dolor de cabeza intenso o dolor o dificultad para la movilización del cuello, sensación de mareo progresivo o que se favorece al movilizar al niño, convulsiones o movimientos anómalos de la musculatura facial, pérdida de la capacidad motriz, cualquier disfunción motriz, ¿sí? Parestesias, alteración de la conducta o del comportamiento, diferencia del tamaño pupilar, obviamente, sí. También alteraciones de la visión, disminución de la agudeza visual o visión borrosa, anomalías para hablar en la emisión del lenguaje, ¿sí? Alteraciones en la deambulación, ¿sí? Parece que el niño está rengueando, ¿sí? O tiene aumento de la base de sustentación. Y al final y al cabo, cualquier síntoma o signo que proporcione preocupación familiar. Al fin y al cabo, yo le oriento a la mamá, si a vos te preocupa algo, si no estás segura, si estás preocupada, si no estás tranquila ante cualquier cosa rara que aparezca, acudir nuevamente a reevaluación en urgencias. Bueno, una decisión importante ante el traumatismo, la indicación de ingreso hospitalario o únicamente la observación domiciliaria. Eso es lo más importante, ¿sí? Yo soy la encargada de decidir, la responsable de decidir, ¿te vas a la casa? ¿Llevar a la casa mamá o vamos a internar? ¿Sí? El ingreso es obligado a todo niño que en la primera valoración muestra una puntuación inferior a lo máximo, inferior a 15 en la escala de Glasgow, inferior a 11 en la escala de niños menores de 3 años. En los casos leves podemos dejar en observación a los niños 4, 6 hasta 12 horas, ¿sí? Para comprobar la recuperación completa o, por el contrario, para controlar la aparición de signos y síntomas nuevos que puedan hacerme sospechar de que existe una lesión más importante y que necesite realizar una valoración especializada, una tomografía o una resonancia, ¿sí? El descenso en la puntuación de la escala de Glasgow en este periodo de observación hasta las 12 horas es indicativo de que existe una complicación postraumática. Bueno, ¿alguna pregunta?